Si un secreto guardado durante años pudiera estallar al conocer a alguien nuevo, ¿Libra qué pasaría? ¿Libra podría una convivencia corriente convertirse en un torbellino de emociones prohibidas? A los 18 años, recién llegado a Madrid para empezar mis estudios, creía que comenzaba una vida nueva, libre y sin ataduras. Pero Javier, mi compañero de piso carismático e impredecible, lo cambió todo con una propuesta que resquebrajó mis certezas. Entre una curiosidad ardiente, celos inesperados y revelaciones que me obligaron a enfrentarme a quien era realmente, esta historia me llevó al borde del abismo, un amor naciente, una partida repentina y una lección sobre el amor que nunca se borra. ¿Libra listo para sumergirte en los secretos que uno esconde incluso de sí mismo? Tenía 18 años. Una mochila demasiado pesada a la espalda y el corazón latiendo como si fuera a perder el último tren. Madrid se abría ante mí, una ciudad vibrante, llena de promesas y peligros que aún no sabía nombrar. Aquel día de septiembre, dejé mis cosas en una residencia universitaria, listo para empezar una nueva vida, lejos de mi pequeño pueblo donde todos se conocían. Estaba nervioso, sí, pero había una chispa en mí, una ilusión por convertirme en alguien diferente, más libre. Aunque, en el fondo, una parte de mí temblaba ante lo que esa libertad podría revelar. Al abrir la puerta de mi habitación, vi a Javier por primera vez. Ya estaba allí, deshaciendo sus cosas con una despreocupación que me irritó y fascinó a partes iguales. Me soltó una hola, ¿qué tal, Z? Con una sonrisa ladeada, como si ya supiera todo de mí. Javier era alto, con una seguridad que parecía innata, como si nunca hubiera dudado de nada. Yo, en cambio, era todo lo contrario, un chico reservado, acostumbrado a bajar la mirada para no destacar. Murmuré un nolaz en respuesta, esperando que no notara cómo apretaba con fuerza la correa de mi mochila. Los primeros días, intenté pasar desapercibido. Las clases en la universidad, las charlas en los pasillos, las fiestas donde todos hablaban a gritos. Todo era nuevo, emocionante, pero también agotador. Había crecido en un lugar donde nadie hacía preguntas mientras cumplieras las normas. Aquí, en Madrid, todo parecía posible, pero eso me asustaba. Porque, en el fondo, llevaba un secreto que nunca había pronunciado en voz alta: me gustaban los chicos. Me había jurado guardarlo para mí, esconderlo tras sonrisas educadas y conversaciones triviales. Pero Javier hacía que eso fuera difícil. Tenía una forma de mirarme, no maliciosa, sino curiosa, como si pudiera ver a través de mis defensas. Compartíamos una pequeña cocina en la residencia, y al tercer día me propuso cocinar juntos. ¿En el Libra te gusta la tortilla de patatas? Z me preguntó mientras abría un armario. Asentí, incapaz de articular una frase ingeniosa. Mientras pelaba las patatas, hablaba de todo y de nada, sus clases de economía, un concierto en la sala Sol al que quería ir, una broma sobre un profesor que hablaba demasiado rápido. Yo escuchaba, preguntándome por qué mi corazón latía tan fuerte. No era solo su voz o su risa. Era él, en su totalidad, quien me descolocaba. Esa noche, nos sentamos en el sofá de la sala común con nuestros platos de tortilla un poco pasada. Me preguntó de dónde venía y qué quería hacer en el futuro. Respondí vagamente, temiendo revelar demasiado. Pero Javier hablaba sin filtros. Me contó que había crecido en Málaga, que le encantaba el mar y que no soportaba estar quieto. En el Libra Y, ¿tú eres de los que lo planifican todo o de los que improvisan? Z me reí, algo incómodo, y dije que era más de planificar. Mentira. No planificaba nada, solo intentaba sobrevivir a mis propios pensamientos. En los días siguientes, empecé a fijarme en detalles de Javier. Cómo tamborileaba los dedos en la mesa cuando pensaba. Cómo encogía los hombros cuando algo le hacía gracia. Y, sobre todo, esa facilidad que tenía para ser él mismo, sin cuestionarse. Yo, en cambio, vivía vigilándome, midiendo cada palabra, cada gesto, por miedo a que alguien adivinara lo que ocultaba. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con Javier, más sentía que el muro que había construido a mi alrededor empezaba a resquebrajarse. Una semana después de mi llegada, salimos con otros estudiantes a un bar cerca de la Complutense. El ambiente era ruidoso, lleno de risas y brindis. Javier, como siempre, era el centro de atención, contando una anécdota que hacía reír a todos. Yo estaba en un rincón, con una caña en la mano, observando la escena.
En un momento, se giró hacia mí y me hizo un gesto para que me acercara. Venga, no seas tímido, Z sonreí, pero sentía un calor subiendo por mi pecho. No era solo por la cerveza. Era él, otra vez, empujándome a salir de mi caparazón. De vuelta a la residencia, caminamos juntos por las calles de Madrid, bajo las farolas que apenas iluminaban. Hacía fresco, y me ajusté la chaqueta, más para disimular mi nerviosismo que para abrigarme. Javier seguía hablando, pero entonces me hizo una pregunta que me dejó helado. Libra, ¿alguna vez has estado enamorado? Z sentí un nudo en el estómago. Balbuceé un no muchoz mientras apartaba la mirada. No insistió, pero su silencio decía mucho. Como si supiera que no estaba contando toda la verdad. Esa noche, solo en mi cama, no podía calmar mis pensamientos. Javier estaba en la habitación de al lado, y aún así ocupaba todo el espacio en mi cabeza. Había pasado años convenciéndome de que podía ignorar lo que sentía, de que podía ser normal, como todos. Pero aquí, en Madrid, con él, ese secreto pesaba demasiado. Cada sonrisa de Javier, cada mirada, cada momento juntos me hacía querer soltarlo todo, decir la verdad. Pero el miedo estaba ahí, susurrándome que si hablaba, todo podía derrumbarse. A la mañana siguiente, me levanté con una opresión en el pecho. Javier ya estaba en la cocina, preparando café. Me tendió una taza sin decir nada, solo con esa sonrisa que me desarmaba. Tomé la taza, rozando sus dedos, y sentí una corriente eléctrica recorrerme. Era absurdo, pero no podía ignorarlo. Sabía que esto era solo el comienzo, y que ese secreto, que tanto tiempo había guardado, iba a ser cada vez más difícil de llevar. Una noche, mientras caía la oscuridad sobre Madrid, Javier me miró de una forma que nunca olvidaré. Estábamos en la sala común de la residencia, sentados en sillas de plástico alrededor de una mesa tambaleante. Los demás estudiantes se habían ido, y el silencio entre nosotros era denso, cargado de algo que aún no entendía. Había pasado el día intentando concentrarme en mis clases, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a él, a sus gestos, a su voz. Y ahí estaba, mirándome con una media sonrisa, como si hubiera decidido lanzar una piedra al agua tranquila de mi vida. Libra, ¿quieres que llevemos esto un poco más lejos, tú y yo? Z me soltó de repente, sin rodeos. Su voz era tranquila, pero sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé paralizado, con la botella de agua a medio camino hacia mi boca. No sabía qué responder. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él podía oírlo. Libra, más lejos, Z repetí, torpemente, para ganar tiempo. Javier se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, ya sabes, a ver qué pasa. Pareces curioso, Libra, ¿no? Z curioso. Esa palabra me atravesó. Tenía razón, y eso me aterraba. Llevaba semanas luchando contra lo que sentía, contra esa atracción que no podía nombrar en voz alta. Pero escucharlo decir eso, como si fuera algo sencillo, posible, me dejó sin defensas. Dejé la botella en la mesa, con las manos temblando, y sentí como el calor subía a mi rostro. Yo no sé de qué hablas, murmuré, pero mi voz sonaba falsa, incluso para mí. Javier no se rió, no insistió. Solo se recostó en su silla, con los brazos cruzados, y me miró con una paciencia que me descolocó aún más. No tienes que responder ahora. Pero te veo, Libra, ¿sabes? No eres tan discreto como crees. Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. ¿Libra qué veía exactamente? ¿Libra había adivinado el secreto que llevaba años ocultando en lo más profundo de mí? Quise negarlo, levantarme y salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Al final, me puse de pie, incapaz de soportar la tensión. Necesito airez, dije con la voz ronca, antes de salir a toda prisa. Afuera, el fresco de la noche madrileña me golpeó de lleno. Caminé sin rumbo por las calles cercanas a la residencia, con las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta. Las farolas proyectaban sombras largas en la acera, y yo miraba al suelo, como si las respuestas a mis preguntas fueran a surgir de las grietas del asfalto. ¿Libra qué quería decir con llevarlo más lejos? ¿Libra hablaba en serio o era solo un juego para él? Y, sobre todo, ¿Libra por qué me afectaba tanto? Me detuve junto a un banco,
con la respiración entrecortada. Había pasado años convenciéndome de que podía ignorar lo que sentía, de que podía vivir sin enfrentar la verdad. Pero Javier, con su seguridad, su franqueza, lo había puesto todo patas arriba. Una parte de mí quería volver, decirle que sí, que estaba curioso, que quería saber qué se sentía al ser honesto por una vez. Pero otra parte, la que tenía miedo, me gritaba que me callara, que mantuviera las distancias, que no arriesgara. Tras lo que me pareció una eternidad, regresé a la residencia. Javier seguía allí, hojeando un libro, como si nada hubiera pasado. Levantó la vista cuando entré, y vi un brillo en sus ojos, algo entre diversión y expectativa. Respiré hondo, sintiendo que mi valentía flaqueaba, pero hablé de todos modos. Mira, estoy curioso, ¿Libra de acuerdo? Pero si esto es una broma o algo para pasar el rato, no quiero. Mi voz temblaba, pero lo miré a los ojos, por primera vez. Para mi sorpresa, Javier no se rió ni apartó la mirada. Dejó el libro y se levantó, acercándose a mí. No es una bromaz, dijo con sencillez. Te lo propuse porque lo pienso de verdad. Pero si no estás listo, no pasa nada. No voy a presionarte. Había una sinceridad en su voz que me tomó desprevenido. Esperaba que insistiera, que me empujara al límite, pero no. Respetaba lo que había dicho, y eso, más que nada, me desconcertó. Nos quedamos allí, un momento, sin decir nada. El silencio ya no era tan pesado, pero estaba lleno de preguntas que no me atrevía a formular. Me senté, con las manos apretadas sobre las rodillas, intentando calmar el caos en mi cabeza. Javier volvió a su libro, pero sentía que me observaba de reojo. Por primera vez, me pregunté si realmente podría ser yo mismo, aquí, con él. Pero esa idea era tan emocionante como aterradora, y sabía que aún no estaba listo para responderla. A la mañana siguiente, me desperté con un peso en el pecho, como si el día ya supiera que iba a sacudirme. Todavía estaba revuelto por lo de la noche anterior, pero me obligué a mantener la cabeza alta, a actuar como si todo fuera normal. Javier, como siempre, parecía estar en su propio mundo, preparando su café con esa despreocupación que me ponía nervioso y me atrapaba al mismo tiempo. No volvimos a hablar de lo que había pasado, y pensé que quizás era mejor así. Pero todo cambió cuando ella apareció. A mediodía, escuché risas en el pasillo. Javier entró, seguido de una chica que no conocía. Se llamaba Laura, una estudiante de nuestra facultad, según parecía. Tenía una energía chispeante, una risa que llenaba el espacio, y hablaba con Javier como si se conocieran de toda la vida. Se sentaron alrededor de la mesita de la sala común, y yo me quedé observándolos, con mi libro de apuntes abierto delante, pero las palabras se me escapaban, danzando en la página sin que pudiera leerlas. Cada vez que Laura ponía la mano en el brazo de Javier, cada vez que él reía con alguna de sus bromas, sentía una punzada en el pecho. Celos, puros y duros, que crecían como una ola que no podía detener. Me levanté para buscar un vaso de agua, solo para moverme, para no quedarme allí hirviendo en silencio. Pero al pasar junto a ellos, crucé la mirada con Javier. Me sonrió, una sonrisa rápida, casi inocente, pero sentí que lo veía todo. Veía que apretaba los dientes, que fingía que no pasaba nada. Y eso me enfureció aún más, porque no quería que supiera cuánto me afectaba. Sin embargo, era más fuerte que yo. Lo quería, ahora lo sabía, y esa certeza me aterraba tanto como me impulsaba. Por la tarde, Laura se marchó, y pensé que la tensión disminuiría. Pero Javier tenía otros planes. Nos quedamos los dos en la sala común, recogiendo los restos de un almuerzo improvisado. Él empezó a hablar de cualquier cosa, como siempre, pero había algo diferente en su tono, un toque de provocación. De pronto, sin previo aviso, soltó: «Estabas raro antes, cuando estaba Laura». «Te molestó, ¿verdad?» Sentí que el corazón se me aceleraba. Quise negarlo, decir que no, que todo estaba bien, pero las palabras se me atragantaron. Siguió, con la mirada fija en la mía: «Si de verdad te molesta, haz algo. O déjalo correr». Esas palabras me dejaron clavado en el sitio. Era un reto, no dicho abiertamente, pero claro como el agua. Me estaba empujando a salir de mi caparazón, a dejar de esconderme tras mis silencios y excusas.
Sentí que la rabia crecía, no contra él, sino contra mí mismo. ¿Por qué pasaba tanto tiempo huyendo? ¿Por qué dejaba que el miedo me controlara? Dejé los platos que tenía en las manos, con más fuerza de la necesaria, y lo miré. ¿Y si hago algo, vas a tomarme en serio, o es solo un juego para ti? Mi voz temblaba, pero me dio igual. Por primera vez, hablé sin pensar, sin calcular. Javier no respondió de inmediato. Se limitó a mirarme, y vi un brillo en sus ojos, como si no esperara esa reacción. Luego sonrió, no con burla, sino casi con admiración. No es un juego, dijo, con sencillez. Pero depende de ti decidir qué quieres. Y entonces, algo cambió dentro de mí. Comprendí que no podía seguir fingiendo, que lo que sentía por él era demasiado fuerte para ignorarlo. No sabía aún qué iba a hacer, pero una cosa estaba clara, ya no podía esconderme. Esa noche, después de terminar de recoger, me senté solo en un banco fuera de la residencia, bajo un cielo estrellado que parecía demasiado grande para mí. Mi corazón latía a mil, y mis pensamientos se enredaban. Pensaba en Laura, en cómo Javier hablaba con ella, en la facilidad que tenía para conectar con todo el mundo. Pero, sobre todo, pensaba en su reto. Haz algo. Esas palabras resonaban en mi cabeza sin parar. Por primera vez, sentí que debía enfrentar lo que sentía, no solo por él, sino por mí mismo. Había pasado años huyendo de mí, pero allí, bajo ese cielo inmenso, supe que no podía seguir escapando. El día había sido largo, lleno de silencios incómodos y miradas con Javier que me dejaban sin aliento. Esa noche, estábamos solos en la sala común de la residencia, rodeados por el zumbido lejano de Madrid. Había pasado horas dando vueltas en mi cabeza, sopesando pros y contras, preguntándome si tendría el valor de ir hasta el final. Su reto de la noche anterior aún resonaba en mí, como una campana que no para de sonar. Sabía que tenía que hablar, decir algo, o me asfixiaría bajo el peso de mis propios pensamientos. Estábamos sentados a la mesa, con una lámpara que arrojaba una luz suave a nuestro alrededor. Javier hojeaba un cuaderno, garabateando notas para una asignatura, pero se notaba que estaba en otro lado, igual que yo. Yo jugueteaba con una lata vacía entre las manos, incapaz de quedarme quieto. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. Finalmente, respiré hondo, como si fuera a zambullirme en agua helada. Javier, tengo que decirte algo. Mi voz sonó ronca, insegura, pero ya no podía echarme atrás. Levantó la vista, dejando el bolígrafo con una lentitud que me hizo estremecer. Adelante, te escucho. Su tono era tranquilo, pero había una intensidad en su mirada que me dejó clavado en el sitio. Tragué saliva, buscando las palabras, pero salían desordenadas. Yo, no quiero ser solo algo pasajero para ti. Si hacemos algo, tú y yo, quiero que sea en serio. No solo un rollo. Las palabras salieron solas, crudas, y me sentí desnudo, como si hubiera puesto mi corazón sobre la mesa. Javier me miró un buen rato, sin decir nada. Sentí que el tiempo se detenía, que cada segundo era una eternidad. Luego se levantó, rodeó la mesa y se plantó frente a mí. No eres algo pasajero, dijo, con voz baja pero firme. Ya te lo dije, no estoy jugando. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí y sus labios rozaron los míos. No fue brusco ni apresurado. Fue suave, casi vacilante, como si me diera la oportunidad de retroceder. Pero no retrocedí. Todo lo que había mantenido encerrado en mí, todos esos años escondiéndome, mintiéndome, estalló de golpe. Fue como si un dique se rompiera, dejando que todo se desbordara. Mis manos encontraron sus hombros, casi por instinto, y lo atraje más cerca. Ese gesto, ese contacto, era a la vez aterrador y liberador. Aterrador, porque me aventuraba en un terreno desconocido, donde nunca me había atrevido a entrar. Liberador, porque por primera vez me permitía sentir lo que siempre había reprimido. Mis dudas, mis miedos, todo se desvanecía en el calor de ese momento. Cuando nos separamos, sin aliento, vi en sus ojos algo que no había visto antes. No solo seguridad o diversión, sino una vulnerabilidad, como si él también hubiera cruzado una línea que no estaba seguro de cruzar. ¿Estás bien?, preguntó, con una media sonrisa, pero con un toque de preocupación.
Asentí, incapaz de hablar. Mi corazón seguía latiendo a mil, pero ya no era miedo. Era otra cosa, una mezcla de euforia y vértigo. Nos sentamos de nuevo, un poco torpes, como si no supiéramos qué hacer después de aquello. Miré la mesa, mis dedos aún apretando la lata, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Había pasado años convenciéndome de que nunca podría ser yo mismo, de que debía mantener ese secreto enterrado. Pero ahí, con Javier, acababa de dar un paso que nunca creí posible. Había aceptado, aunque fuera por un instante, dejar caer la máscara. Y eso lo cambiaba todo. El silencio entre nosotros no era pesado, pero estaba cargado. Javier volvió a su cuaderno, pero se notaba que no leía de verdad. Yo me quedé allí, intentando calmar el torbellino en mi cabeza. Sabía que ese momento era solo el comienzo, que no resolvía todo, pero por primera vez me sentía vivo. No solo sobreviviendo, sino realmente vivo. Lo que sentía por él, lo que siempre había temido admitir, estaba ahí, bien real, y ya no podía fingir que no existía. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña, como si el mundo hubiera cambiado de color durante la noche. Mi corazón seguía latiendo fuerte, pero esta vez no era por miedo. Era como si una puerta, que siempre había mantenido cerrada con candado, se hubiera abierto de golpe. Me quedé tumbado un rato, escuchando los sonidos de la residencia que despertaba, pasos en el pasillo, una puerta que se cerraba, una radio que sonaba bajito a lo lejos. Todo parecía normal, pero para mí, nada lo era ya. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. En la cocina común, Javier ya estaba allí, sirviendo café en 2 tazas. Me lanzó una mirada rápida, con esa media sonrisa que siempre me desarmaba. ¿Dormiste bien?, preguntó, como si fuéramos solo 2 compañeros de piso hablando de un día cualquiera. Pero noté algo diferente en su forma de moverse, en cómo evitaba mirarme demasiado tiempo. Fingía despreocupación, pero sus gestos eran un poco más precisos, más controlados. Él también sabía que lo de anoche no era poca cosa. Tomé la taza que me ofrecía, rozando sus dedos, y sentí un calor subiendo por mi pecho. Sí, no estuvo mal, respondí, aunque era mentira. Apenas había pegado ojo, demasiado ocupado repasando cada detalle de la noche anterior, cada palabra, cada sensación. Me senté frente a él, y tomamos el café en silencio. Normalmente, ese tipo de silencios me ponía nervioso, pero este era diferente. Era cálido, casi cómplice, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía entender. Sin embargo, en el fondo, una vocecita seguía susurrando. ¿Y si todo esto era solo un momento? ¿Y si Javier cambiaba de opinión, o si yo me había equivocado con lo que sentía? Había pasado tantos años escondiéndome, fingiendo que podía vivir sin enfrentar la verdad. Pero ahora, después de lo que había pasado, no podía retroceder. Por primera vez, me sentía visto, no solo por Javier, sino por mí mismo. Y eso me aterraba tanto como me liberaba. Esa mañana salimos juntos hacia la Complutense, para una clase que compartíamos. Las calles de Madrid bullían de vida, estudiantes apresurados, bicis zigzagueando, claxones a lo lejos. Javier caminaba a mi lado, con la mochila colgada de un hombro, hablando de todo y de nada. Un profesor que ponía demasiados trabajos, una fiesta planeada para el fin de semana. Pero cada vez que nuestros brazos se rozaban, sentía una corriente eléctrica recorriéndome. Me preguntaba si él también lo notaba, o si era yo quien lo exageraba todo. En clase, no podía concentrarme. El profesor hablaba de no sé qué, pero mi mente estaba en otra parte. Miraba a Javier de reojo, sentado a unos bancos de distancia, garabateando en su cuaderno. En un momento, levantó la vista y me pilló mirándolo. Me guiñó un ojo, rápido, casi imperceptible, y sentí que las mejillas me ardían. Era ridículo, pero no podía evitarlo. Ese simple gesto era como una promesa de que todo esto era real. Por la tarde, nos encontramos en la biblioteca de la facultad, supuestamente para estudiar. Pero en lugar de repasar, nos pusimos a hablar en voz baja, intercambiando bromas tontas y miradas que decían más que nuestras palabras. En un momento, puso su mano sobre la mía, solo un segundo, bajo la mesa. Nadie lo vio, pero para mí fue como si el mundo se detuviera. Ese contacto, por breve que fuera,
me hizo darme cuenta de lo solo que había estado antes. No solo físicamente, sino solo en mi cabeza, encerrado con mis miedos y secretos. De vuelta a la residencia, caminamos más despacio de lo habitual, como si ninguno quisiera que el día terminara. Me sentía ligero, casi demasiado, como si flotara. Pero también había una tensión, una pregunta que pesaba, ¿y ahora qué? ¿A dónde nos llevaba esto? Sabía que lo que había comenzado como una propuesta inesperada se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que empezaba a parecerse a una historia de verdad. Y, por primera vez, no quería salir corriendo. Esa noche, nos sentamos en un banco fuera de la residencia, bajo las farolas que apenas iluminaban. Javier encendió un cigarrillo, un hábito que no me gustaba, pero que le perdonaba. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, de lo que queríamos hacer en el futuro. Sin grandes declaraciones, solo palabras sencillas, honestas. Y, sin embargo, cada frase parecía tener un peso nuevo. Le conté cosas que nunca había compartido con nadie, pedazos de mí que siempre había guardado en secreto. Y él escuchaba, de verdad, sin juzgar, sin apartar la mirada. Cuando apagó el cigarrillo y se giró hacia mí, vi en sus ojos que sentía lo mismo que yo, esa mezcla de emoción e incertidumbre. Eres diferente, ¿sabes?, me dijo, casi en un susurro. Me reí, un poco avergonzado, pero en el fondo sabía que tenía razón. Era diferente, porque por primera vez me estaba permitiendo ser yo mismo. Y eso era el comienzo de algo verdadero. Una tarde, cuando el otoño empezaba a teñir Madrid de tonos dorados, Javier me soltó una bomba. Estábamos paseando por el Retiro, uno de esos paseos sin rumbo que hacíamos a menudo, solo por estar juntos. Se detuvo cerca de un banco, sacó un cigarrillo, y entre calada y calada, me dijo que lo habían aceptado en un programa de intercambio en Montreal. Se iba en 3 semanas. Sentí un nudo en el estómago, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Montreal, repetí, atontado, esperando haber oído mal. Asintió, con la mirada fija en el lago que brillaba bajo el sol. Sí. Es una oportunidad increíble. Pero, va a ser raro, ¿no? Raro era quedarse corto. Últimamente, había empezado a creer que entre nosotros se estaba construyendo algo sólido, algo que me hacía sentir que podía respirar libremente por primera vez. Y, de repente, la idea de que se fuera al otro lado del mundo me dejaba sin aire. Nos sentamos en el banco, y traté de mantener la voz tranquila. ¿Y qué vamos a hacer, entonces? Se encogió de hombros, pero no con esa despreocupación suya de siempre. Esta vez, había tensión en sus gestos. Podemos intentar seguir en contacto, ¿no? Llamadas, mensajes. Ya veremos. Asentí, aunque una parte de mí ya sabía que la distancia sería un muro difícil de superar. Las semanas antes de su partida pasaron volando. Aprovechamos cada momento, como si quisiéramos almacenar recuerdos suficientes para sobrevivir a lo que venía. Reíamos, hablábamos hasta altas horas de la noche, discutíamos por tonterías. Pero, a veces, sorprendía su mirada, y veía que estaba pensando en Montreal, en lo que le esperaba allí. Yo, en cambio, pensaba en lo que iba a perder. El día que cerró su maleta, lo acompañé a Atocha. Nos dimos un abrazo fuerte, y me susurró hablamos pronto, te lo prometo. Sonreí, pero tenía un nudo en la garganta. Los primeros meses a distancia, resistimos. Las videollamadas se convirtieron en nuestro ritual, aunque el desfase horario nos obligaba a horarios imposibles. Me quedaba despierto hasta medianoche para verlo aparecer en la pantalla, con su sonrisa cansada pero siempre presente. Nos enviábamos mensajes todo el tiempo, fotos de nuestras rutinas, bromas para mantener las cosas ligeras. Pero, poco a poco, las conversaciones se hicieron más cortas. Los mensajes tardaban más en llegar. La vida en Madrid seguía, y me sorprendía sonriendo a otras personas, riendo con nuevos amigos. Y luego estaba Pablo. Pablo era un chico de mi clase, reservado pero con un humor que me sacaba sonrisas, y con quien empecé a pasar tiempo. Al principio, eran solo cafés entre clases, charlas sobre películas o libros. Pero una noche, mientras compartíamos una pizza tras un día largo, me miró de una manera que me recordó a Javier, a esa primera noche en que todo cambió.
Sentí un calor en el pecho, y también culpa. No lo había planeado, pero sabía que algo estaba cambiando en mí. Terminé contándoselo a Javier, una noche, durante una de nuestras llamadas. Las palabras eran difíciles, pero no quería mentirle. «¿Hay alguien más, verdad?», me preguntó, sin enfado, solo con un toque de tristeza. Asentí, incapaz de hablar. Sonrió, una sonrisa algo forzada pero sincera. «Está bien. Tienes derecho a vivir, ¿sabes?». Hablamos mucho esa noche, no para echarnos cosas en cara, sino para recordar lo que habíamos compartido, lo que había significado. Cuando decidimos dejarlo, no hubo gritos ni dramas. Solo una conversación honesta, dos chicos que sabían que la distancia nos había vencido. «Has sido importante para mí», me dijo antes de colgar. «Tú también», respondí, y lo decía de verdad. Lo que vivimos fue más que una aventura pasajera. Me había cambiado, me había enseñado a ser yo, a no temer lo que sentía. Aunque terminara ahí, sabía que esa etapa de mi vida quedaría grabada en mí, como un capítulo que releería con cariño.